Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida al tercer bloque del curso virtual organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría, Trastornos Hidroelectrolítico y Ácido Base en Pediatría. En esta tarde vamos a empezar las ponencias con la doctora Jenny Ponce Gambini. Ella nos va a hablar sobre el tema de trastornos del metabolismo del fósforo. La doctora Jenny Ponce es nefrólogo pediatra del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos y Universidad Peruana Cayetano Heredia, título de experto en nefrología pediátrica y nefrología pediátrica avanzada de la Universidad de Oviedo, docente de la Universidad Científica del Sur, con estancia formativa en el Hospital de la Paz de Madrid, Hospital de Niños de Miami, el Hospital Valdebrón de Barcelona, el Hospital Universitario Central de Asturias y Oviedo y el Hospital de Niños de Filadelfia. Además, ella es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Nefrología, así como miembro de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica. Entonces, dejamos a la doctora Jenny Ponce para el desarrollo del tema trastornos del metabolismo del fósforo. Buenas tardes, Jenny. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Voy a empezar este módulo con el tema de trastornos del metabolismo del fósforo. Ok. Entonces vamos a empezar hablando sobre un poquito de las generalidades del fósforo. El fósforo es un mineral que se encuentra en las células. Lo encontramos como fosfatos orgánicos en el ATP, creatinfosfato, glucofosfatos, fosfolípidos, pero también como fósforo inorgánico en el esqueleto. Más o menos un adulto de 70 kilos tiene aproximadamente 600 miligramos de fósforo, de los cuales el 85% se encuentra en el esqueleto como hidroxiapatita y dientes. Por eso es un mineral muy importante para los niños que están en crecimiento. El 15% se encuentra en tejidos blandos y el resto en el líquido extracelular, aproximadamente 1% en el adulto y 0,6% de su peso en el recién nacido. ¿Por qué es importante el fósforo? Porque constituye el mineral del hueso, como ya les había explicado, ¿no? Es importante para el crecimiento de los niños y además tiene rol en los procesos metabólicos como el metabolismo energético, la fosforilación proteica, el metabolismo de los nucleótidos y el metabolismo fosfolipídico. Entonces, ¿cómo es que regulamos el fósforo en nuestro organismo, ¿no? Básicamente, el fósforo ingresa a través de la dieta, ¿no? El consumo más o menos dietario de fósforo es aproximadamente 32 milimoles o 20 miligramos por kilo día, ¿no? Y esto es regulado por tres órganos importantes, que es el intestino, el riñón y también el hueso. Entonces, de todo el fósforo que ingerimos, aproximadamente el 70% se va a absorber principalmente en el duodeno y el yeyuno. Y esto básicamente, esta reabsorción es regulada por la vitamina D activa, que es el calcitriol. Esta reabsorción de fósforo se da a través del cotransportador sodio-fósforo 2B. Entonces, del total de fósforo que absorbemos, que viene a ser 16 miligramos por kilo de la dieta, 3 miligramos retornan en el jugo digestivo teniendo una absorción neta de 13 miligramos por kilo, por lo tanto, excretamos en heces aproximadamente 7 miligramos por kilo. A nivel de fluido extracelular, tenemos una cantidad de 8 miligramos por kilo, de la cual el fósforo no unido es el que se va a filtrar a nivel de los riñones y básicamente se va a absorber entre el 80 y 90% a nivel del túbulo contorneado proximal, en menos porcentaje en el resto de los túbulos y al final excretamos a través de la orina 13 miligramos por kilo al día de fósforo. Si se dan cuenta, tuvimos un ingreso de 20 y eliminamos por ese 7 y por orina 13 miligramos por kilo, lo que da un balance cero. Pero el balance cero es un balance en adultos. Los niños recuerden que requiere una mayor cantidad de fósforo para su crecimiento, por lo tanto, los niños deben tener balance positivo, ¿no? Solamente encontramos mayor absorción de fósforo a nivel intestinal. Entonces, a nivel de fluido extracelular, también se va a ver una movilización de fósforo a través del hueso, ¿no? Vamos a tener, va a servir para la formación de hueso 3 miligramos por kilo, pero también a través de las hormonas, como el aparato hormonas, se va a producir reabsorción, 3 miligramos por kilo. Entonces, los principales reguladores de la homeostasis de fósforo, hemos visto la vitamina D, que absorbe el calcio y el fósforo a nivel intestinal,
la paratormona y la FGF23, que es una fosfatonina, que es la hormona fosfatúrica, y que lo vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿cómo se regula el fósforo a través de la vitamina D y la paratormona? Recuerden, la vitamina D lo podemos adquirir a través de dos tipos de ingresos. La dieta, mediante la vitamina D2 o ergocalciferol, que no es la más abundante, y la mayor fuente de adquisición de vitamina D es a través del sol, ¿no? Del 7 de hidrocolesterol, que posteriormente se va a formar en provitamina D3 y en colecalciferol, y esta, tanto el ergocalciferol como el colecalciferol, que son vitaminas D inactivas, van a tener la primera hidroxilación a través de la 25 hidroxilasa o el CYP2R1 en el hígado, convirtiéndose en 25 hidroxivitamina D. Esta 25 hidroxivitamina D se va a tener una segunda activación que se da a través del riñón por la 1-alfa hidroxilasa, que la va a convertir en 1,25 hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa. Esta es la que va a tener el rol hormonal a través de los diferentes órganos. Y además recuerden que cuando tenemos enfermedad renal crónica, pues no se produce esta conversión a 1,25 hidroxivitamina D, y por eso es que se da también el hiperparatiroidismo, porque esta 1,25 hidroxivitamina D va a actuar a nivel de la paratormona inhibiendo a la PTH. Por eso es que en enfermedad renal crónica tenemos hiperparatiroidismo al no haber esta conversión a 1,25 hidroxivitamina D. No, además, la 1,25 a través de la 29 hidroxilasa se va a inactivar. La paratormona también va a producir un incremento de la conversión de 25 a 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, la paratormona va a tener efecto a nivel de los huesos, produciendo la reabsorción de calcio y de fósforo. Y la 1,25 hidroxivitamina D a nivel intestinal, produciendo la reabsorción de fósforo, y esto va a producir el incremento de fósforo sérico. Entonces, para el manejo de fósforo es importante tener buena cantidad de vitamina D inactiva para poderla convertir en vitamina D activa, y esta pueda regular a la paratormona y producir la reabsorción de fósforo a nivel intestinal para tener los niveles séricos adecuados. La otra hormona importante en la regulación de fósforo viene a ser el factor de crecimiento de fibroblasto 23, que es una fosfatonina, que se secreta a nivel de los osteocitos y osteoblastos del hueso ante episodios de hiperfosfatemia. Esta es una hormona fosfatúrica. ¿Y de qué forma actúa? Tiene tres mecanismos de acción. Uno es inhibiendo a la 1,25 hidroxivitamina D mediante la inhibición de la 1-alfa hidroxilasa, y al haber menos vitamina D activa, pues va a haber menor disminución de fósforo a nivel del intestino, lo cual va a disminuir el fósforo sérico. Y tiene otra función importante a nivel renal. Habíamos dicho que la mayor reabsorción de fósforo es en el túbulo contorneado proximal, pues va a actuar a nivel del cotransportador sodio-fósforo 2A y 2C. Recuerden que intestinal es el sodio-fósforo 2B. A nivel renal, el 2A y 2C, lo que van a hacer que se disminuya la reabsorción renal de fósforo, y esto va a disminuir el fósforo sérico. También existe otro mecanismo de acción, que es inhibiendo a la liberación de paratormona. Entonces, ¿qué pasa a nivel renal? ¿No? A nivel renal, como les explicaba, existen dos hormonas que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, que son dos hormonas fosfatúricas, el FGF23, que acabo de hablar, y la paratormona. ¿Qué es lo que hacen? Estos producen la endocitosis de los transportadores, que es el cotransportador sodio-fósforo 2A y 2C, ¿no? Entonces, para que funcionen, pues hay receptores tanto de paratormona como receptores luminales de FGF23. Para que el FGF23 no solo debe tener el receptor, sino también el coreceptor, que vendría a ser el cloto. Es importante que esté el cloto junto a este receptor para que el FGF23 puedan actuar, ¿no? Entonces, lo que hacen es los cotransportadores sodio-fósforo que se encuentran a nivel citosólico, pues se van a expresar a nivel luminal, y estos van a transportar el fósforo del lumen hacia la sangre, ¿no? Entonces, el 70-80% del fósforo se va a resolver a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿cómo se regula el fósforo en nuestro organismo, no?
Cuando tenemos niveles elevados de fósforo sérico, a la par va a haber disminución del calcio, esto va a aumentar la liberación de hormona paratiroidea, que ya habíamos dicho, pues tiene un efecto fosfatúrico y además va a disminuir la síntesis de 25-hidroxivitamina D, que va a disminuir la reabsorción intestinal y esto va a normalizar los niveles de fósforo sérico. En el caso contrario, por ejemplo, cuando hay más bien niveles bajos de fósforo a nivel de la sangre, pues vamos a tener niveles elevados de calcio, se va a disminuir la secreción de paratormona y esto va a disminuir la excreción de fósforo y además va a haber un incremento de la síntesis de vitamina D activa y esto va a aumentar la reabsorción de fósforo a nivel intestinal, normalizando los niveles séricos. Entonces, para tener niveles normales de fósforo, pues debemos tener intacto las hormonas que regulan el fósforo, como son la vitamina D, la paratormona y la FGF23. Pero esas no son las únicas hormonas que van a regular los niveles de fósforo, ¿no? Ya habíamos dicho, paratormona y FGF23 son hormonas fosfatúricas, aumentan la excreción de fósforo a nivel renal y la vitamina D, pues dependiendo de si nos encontramos en estados de hipofosfatemia y hiperfosfatemia, van a aumentar o disminuir la excreción de fósforo. También otras hormonas que actúan a nivel renal es la hormona del crecimiento, que van a disminuir la excreción de fósforo, aumentando la tasa de filtrado glomerular y la reabsorción proximal. La calcitonina es una hormona importante también en la regulación del calcio sobre todo, pero también se habla del fósforo. Esta también puede aumenta la excreción de fósforo disminuyendo la reabsorción tubular. La hormona tiroidea y la insulina también disminuyen la excreción de fósforo, aumentando la reabsorción a nivel del túbulo proximal. Por eso vamos a ver que hay trastornos de fósforo también en pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Con cetoacidosis diabética. Entonces, esto es para que recuerden cuáles son los valores normales de fósforo, sobre todo para mencionar algo muy importante y que muchos olvidan, que los niveles de fósforo varían de acuerdo al grupo etario. Cuanto más pequeñitos son los niños, los niveles de fósforo son más altos, tanto así que un bebé recién nacido puede tener niveles tan altos como de 5.6 hasta 10.5. Sí, hay que saber los valores mínimos y superiores para poder decir si el niño está en hipo o hiperfosfatemia. Entonces, si ven el cuadro, pues estos niveles de fósforo van variando y van disminuyendo conforme el niño va creciendo y ya en la edad de adultos el rango de fósforo viene a ser entre 2.5 a 4.5 el adulto. Igual que los valores de calcio y fosfatasa alcalina, ¿no? Que son parámetros bioquímicos que también tenemos que estudiarlo cuando tenemos déficit de fósforo. Entonces, esto de aquí es un gráfico que está publicado en el Journal Clinical Endocrinology y Metabolismo del año 2023. Ahí les he puesto la bibliografía. En esta publicación te dan los valores de calcio, fosfatasa alcalina, de la reabsorción tubular máxima de fósforo a nivel renal, especificando de acuerdo al sexo y exactamente a la edad. Entonces te da valores mucho más exactos de niveles de fósforo. Se los recomiendo que lo bajen y lo tengan. Lo que sí es que en el fósforo pues te da en milimoles por litro, ¿no? Entonces la conversión de milimoles por litro a miligramos por decilitro es multiplicándolo por 3.097. Entonces así pueden tener los valores mínimos y máximos de fósforo. Entonces, ¿qué parámetros modifican el fósforo sérico, no? Hay que tener presente que existen algunas cosas que te pueden alterar los valores de fósforo. Uno de ellos es la edad, había dicho, obviamente es más alto en niños que en adultos y en niños más pequeños es más alto que en niños más grandes. También es importante el momento del día, es más bajo cerca del mediodía. También puede tener una variación estacional, variación con la dieta, ya que la ingesta de carbohidratos o el aporte de soluciones con glucosa en sujetos en ayunas puede disminuir el fósforo al inducir su entrada a la célula. También ya les había hablado de las hormonas, varias hormonas actúan regulando los niveles de fósforo sérico y además los estados ácido-base, ¿no? Las acidosis, sobre todo acidosis respiratorias agudas y acidosis metabólicas crónicas, aumentan la excreción de fósforo a nivel renal. Entonces vamos a entrar ya a lo que es la hipofosfatemia. Hipofosfatemia es fósforo bajo para la edad. No podemos dar un nivel estricto como en adultos, que es menos de 2.5, porque recuerden que en pediatría niveles de fósforo varían de acuerdo a la edad del niño.
Pero sí de decirles que la hipofosfatemia grave se considera cuando es menos de 1,5 miligramos por decilitro y en adultos menos de 1. La incidencia de la hipofosfatemia es bien variable en los diferentes estudios. Se ven aproximadamente 5% de pacientes hospitalizados si consideramos un fósforo sérico menor de 2,5. En realidad estos son datos de adultos. De ellos solamente un 0,5 a 0,2 llegan a tener hipofosfatemias severas, menos de 1, y lo que sí en pacientes que se encuentran en estados sépticos, la hipofosfatemia puede llegar hasta el 80% de los casos. Obviamente en trasplantados renales, en los cuales recuerden que en enfermedad renal crónica hay un incremento de la paratormona y del FGF23, ambas fosfatúricas, pues al ponerle un riñón nuevo que ya funciona, pues los niños comienzan a hacer excreción incrementada de fósforo y ellos llegan a tener trastornos de hipofosfatemia en el 90% de los casos, sobre todo los primeros meses y las primeras semanas, los primeros días post-trasplante, ¿no? Además que ellos hacen estados de poliuria y ahí también eliminan más fósforo. La hipofosfatemia se asocia a mayor mortalidad en niños hospitalizados y en pacientes en diálisis. ¿Cuáles son las causas de hipofosfatemia? Uno es la disminución de la absorción intestinal. El otro es incremento de las pérdidas urinarias y el paso al espacio intracelular. Entonces, dentro de lo que es disminución de la absorción intestinal, pues la malnutrición con baja ingesta de fósforos, déficit de vitamina D o resistencia a su acción, recuerden que la vitamina D actúa aumentando la reabsorción intestinal de fósforo y calcio, el uso de antiácidos o ligantes de fósforo, como por ejemplo el carbonato de calcio, la mala absorción, es decir, niños que de repente tienen resección intestinal o enfermedades de la mucosa intestinal, pacientes alcohólicos. El incremento de pérdidas urinarias, por ejemplo, el hiperparatiroidismo ya sea primario o secundario, porque la PTH es una hormona fosfatúrica. Las deficiencias de vitamina D, las enfermedades tubulares, como por ejemplo el raquitismo hipofosfatémico, que puede ser ligado al X, autosómica dominante, autosómica recesiva o con hipercalciuria, el síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía proximal compleja, que este puede ser idiopático secundario, la enfermedad de Eden, que también afecta el túbulo contoneo proximal, porque recuerden que el fósforo se reabsorbe entre el 80 y 90% a nivel del túbulo proximal. Además, la intolerancia a la fructosa, la ostomalacia congénica, la cetocidosis diabética, porque la insulina también regula la absorción de la excreción de fósforo, la acidosis metabólica, la expansión de volumen y ciertos fármacos como la calcitonina, los diuréticos tipo acetazolamida y metalazona, los esteroides, el bicarbonato, los quimioterápicos, inhibidores de mTOR, los inhibidores del VEGF, los antirretrovirales, aminoglucósidos, anticonvulsivantes y el hierro parenteral. Dentro de las causas que producen la introducción del fósforo al espacio intracelular, pues la alcalosis respiratoria, las crisis blásticas, la recuperación de una acidosis metabólica, recuperación de una hipotermia, el síndrome de realimentación, hiperventilación, pacientes en sepsis, intoxicación por salicilatos, alcoholismo, pánico, encefalopatías hepáticas, uso de azúcares, tratamientos con insulina y el síndrome del hueso hambriento que se produce tras paratiroidectomía y el uso de catecolaminas. Entonces, pacientes críticos, como les había dicho, hasta el 80% pues tienen hipofosfatemia, pero recuerden que la mayoría de estas son transitorias. ¿Cuál es la clínica? La clínica solo se da en casos graves eh, relacionado sobre todo al descenso de la 2,3-difosfoglicerato del hematíe, que aumenta la afinidad por el oxígeno, reduciendo el ATP intracelular. Entonces, los síntomas fundamentalmente son neurológicos, como encefalopatía, pero también va a haber síntomas osteomusculares, como debilidad, mialgia, radiomiólisis, insuficiencia cardíaca y respiratoria. En el lado derecho tienen un cuadro de todas las manifestaciones clínicas que no solo se dan a nivel del sistema nervioso central, como irritabilidad, debilidad, disartra, parálisis, etcétera. Hematológico se puede producir también anemia hemolítica, hipoxia tisular, a nivel de músculo esquelético, debilidad, falla respiratoria, rhabdomiólisis, a nivel cardíaco, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, a nivel óseo, obviamente osteomalacia y raquitismo, también puede producir resistencia a la insulina, hipoparatiroidismo y acidosis metabólica, y a nivel renal, disminución del filtrado glomerular, anomalías en el transporte celular, hipercalciuria, hipermanexuria, bicarbonaturia y glucosuria. ¿Qué hacemos ante un paciente con hipofosfatemia? No, primero debemos descartar pseudohipofosfatemia, y esto lo vemos, por ejemplo, en interferencias con manitol, mieloma, bilirrubinas o leucemia aguda. Un paciente con hipofosfatemia, no se olviden que tenemos que evaluar la función renal, los niveles de calcio,
tanto en sangre como en orina, el estado ácido-base, la paratormona y la vitamina D. Entonces, cuando no tenemos una causa evidente de pérdida de fósforo, ya sea por déficit de vitamina D o problemas gastrointestinales o uso de drogas, pues lo que debemos estar pensando de repente es que puede haber una excreción incrementada de fósforo a nivel de los riñones. Por lo tanto, debemos de calcular la tasa de reabsorción de fósforo. Entonces, si esa tasa de reabsorción de fósforo está elevado, es decir, excreta poco fósforo, que es lo usual. Recuerden que en estados de hipo, el riñón lo que va a hacer es reabsorber más fósforo. Esa es la respuesta normal. Entonces, en esos casos pensamos en redistribución intracelular, ¿no? Insulina, alcalosis, hueso hambriento, crisis plásticas, salicilatos. O en disminución de la absorción intestinal, falta de aporte, antiácidos, quelantes, mala absorción intestinal, gastroenteritis, intestino corto, fístulas, etcétera. Pero cuando la tasa de reabsorción de fósforo es baja o normal, que eso no es una respuesta normal, pues en esos casos tenemos que evaluar los niveles de paratormona. Si está alto, obviamente hiperparatiroidismo. Recuerden que la PTH es fosfatúrica. Pero si está baja o normal, que no es una respuesta usual, entonces debemos medir los niveles de vitamina D. En esos casos, si está alta, pensar en raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria, pero si está bajo normal, más bien el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, autosómica dominante, autosómica recesiva. También pensar en las osteomalasias congénitas y en otras tubulopatías complejas como el síndrome de Fanconi, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Primero debemos identificar las causas y corregirlos y aportar suplementos de fósforo solo si es necesario. No todos requieren aporte de fósforo porque la mayoría de las situaciones suelen ser transitorias. Pero sí es importante la prevención y evaluar cuáles son los factores de riesgo que te pueden producir hipofosfatemia. Por ejemplo, en la realimentación en pacientes desnutridos, en la anorexia nerviosa u otros trastornos alimentarios, en la emaciación de cualquier origen, pacientes con SIDA u otras infecciones crónicas, en el tratamiento de la cetocidosis diabética, enfermedad crítica, sepsis, no se olviden, 80% hay trastorno del fósforo, quemados y abstinencia del alcohol, bueno, eso obviamente en adultos. Entonces, cuando identificamos estos factores de riesgo, pues debemos de prevenir. Entonces, si el paciente va a iniciar NPT, recuerden siempre añadir fósforo, tener cuidado en el aporte de grandes cantidades de antiácidos, y en caso de cetocidosis diabética, no se recomienda en el tratamiento en sí dar fósforo como preventivo, pero sí, si el fósforo baja de 1,5 a 2, sobre todo si hay peligros de sepsis o insuficiencia respiratoria, pues debemos sí ya empezar a dar aporte de fósforo. Y obviamente en pacientes alcohólicos también dar suplementos de fósforo. No se olviden que la hipofosfatemia no necesariamente refleja una depresión intracelular de fósforo, por lo tanto, no todos requieren tratamiento. El tratamiento básicamente se da en casos graves y básicamente es tratamiento endovenoso, sobre todo cuando hay riesgo de muerte, insuficiencia respiratoria, convulsiones, coma, o es un paciente que no puede recibir tratamiento bioral. La dosis es de 0,1 a 0,2 milimoles por kilodosis de fósforo elemental y esto se infunde en 6 horas en una infusión máxima de 0,2 milimoles por kilo por hora, y siempre tener presente que un milimol es igual a 2.000 equivalentes, que es igual a 31 miligramos de fósforo elemental. Entonces nosotros usualmente lo damos como fosfocalium, recuerden que hay que darlo diluido en suero fisiológico, sobre todo al medio, y este fosfocalium, un mililitro me va a aportar 0,6 milimoles de fósforo más un mil equivalente de potasio. Entonces, esa equivalencia hay que tener presente para calcular, hacer la prescripción de la administración de fósforo, que recuerden, solamente se da en casos graves. Pero en caso de hipofosfatemia no grave, si el fósforo es mayor de 2 miligramos por decilitro, podemos dar aporte de fósforo oral. El problema es que en Perú la única solución de fósforo que tenemos es un preparado que se llama solución de Yulí. La solución de Yulí nos aporta 1 mililitro, 30,4 miligramos de fósforo inorgánico, ¿no? Entonces, lo que está abajo es cómo se prepara la solución de Yulí, ¿no? Entonces, en pacientes que no tienen una hipofosfatemia severa, pues podemos dar aporte de fósforo, empezando sobre todo con dosis bien bajitas y tener presente que podrían haber molestias gastrointestinales. Vamos a entrar a lo que es la hiperfosfatemia. Es cuando el fósforo está alto para la edad, no les pongo un valor porque en realidad el valor va a depender dependiendo del grupo etario, ¿no? Es muy variable. En sí se considera en niños por lo menos un fósforo más de 6.
Existe una relación inversa con el calcio y el potasio, hemos dicho hiperfosfatemia baja el calcio, hipofosfatemia sube el calcio, ¿no? Entonces, realmente una hiperfosfatemia es rara, y si lo hay, lo primero que tengo que sospechar y descartar es que el riñón esté bien. Recuerden, un gran porcentaje del fósforo se elimina sobre todo a nivel renal, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica tienen un 70% de casos de hiperfosfatemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas, además de la enfermedad renal crónica? La disminución de la excreción de fósforo, esto puede ser por enfermedad renal aguda o crónica, hipoparatiroidismo, pseudohipoparatiroidismo, acromegalia, leucocitosis tumoral, uso de bifosfonatos o toxicidad por vitamina D, porque también aumenta la absorción intestinal. También debido a administración exógena. Entonces, ¿cómo nosotros administramos un exceso de fósforo? Sobre todo en el uso de enemas. Hay uso de enemas que tienen gran cantidad de fósforo, y estos enemas hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya en los pacientes que tienen cierto grado de enfermedad renal crónica, porque en ellos podemos llegar a tener hiperfosfatemia. También administración endovenosa de fósforo y en vitamina D, ¿no? Intoxicación por vitamina D. También otra de las causas es la redistribución del fósforo. Por ejemplo, lo vemos en acidosis respiratorias o metabólicas, en síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, anemia hemolítica, estados catabólicos, hipertermia maligna y hepatitis fulminante. Tener presente que también podemos tener pseudo hiperfosfatemia, sobre todo en casos de hiperglobulinemia, hiperlipidemia e hiperbilirrubinemia. Entonces, el hallazgo del fósforo alto en un niño previamente sano, no se olviden que nos obliga a descartar una enfermedad tumoral o metastásica. La mayoría de los niños con hiperfosfatemia suelen ser asintomáticos, pero si el producto calcio-fósforo supera 60, recuerden, calcio y fósforo hay que multiplicarlos si más de 60, existe riesgo de hipocalcemia y calcificaciones metastásicas porque se precipitan las sales de fósforo en los tejidos blandos. Entonces, algunos pueden experimentar síntomas de hipocalcemia como calambres musculares, tétanos y entubecimiento u hormigueo perioral, sobre todo si estamos asociados a hipocalcemia. Otros síntomas son dolor en los huesos y en las articulaciones, prurito, sarpullido, y con mayor frecuencia en la clínica está relacionada con la causa subyacente de la hiperfosfatemia. Una hiperfosfatemia mantenida va a producir calcificaciones en vasos de pequeño y mediano calibre, el corazón, ya sea en el tejido, en las válvulas, en los tejidos blandos como la piel, la córnea, periarticular, y también a nivel de las arterias a través de la calcifinosis. Entonces, ¿qué hacemos ante un fósforo elevado? No se olviden, fósforo elevado, lo primero que hago es ver función renal. Entonces, si la función renal es normal, hay que medir la eliminación de fósforo. Si la tasa de reabsorción de fósforo no está elevado, probablemente se debe a una sobrecarga de fósforo, que puede ser endógena por la lisis celular o catabolismo acelerado, o exógena por suplementos de fósforo. No se olviden, uso de enemas con fósforo, intoxicación por vitamina D. Si la tasa de reabsorción de fósforo está elevada y o hay una insuficiencia renal, probablemente hay una disminución de la excreción renal de fósforo. La enfermedad renal, ya sea aguda y crónica, sobre todo eleva el fósforo cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 20 mililitros por minuto. Entonces, en esos casos, pensar además en déficit de vitamina, déficit de PTH, que es, les había dicho, PTH es fosfatúrica, acromegalia, hipertiroidismo, calcinosis tumoral y uso de bifosfonatos. ¿Cuál es el tratamiento? Prevención en uso de enemas o lisis tumoral. Un paciente con leucemias, linfomas, recuerden que tiene riesgo de lisis tumoral, entonces siempre tenemos que estar monitorizando los niveles de fósforo y ácido úrico, y en esos casos, pues, prevenir, ¿no? También si son pacientes que están usando enemas, como tienen enfermedad renal crónica, pues tener mucho cuidado en que no se produzca la elevación del fósforo. Si la función renal es normal, hay que forzar la diuresis con suero fisiológico, la expansión del intravascular, pues te va a producir aumento de la pérdida de fósforo a nivel renal, y en casos refractarios puede probarse la terapia con acetazolamida. Pero si tenemos enfermedad renal, injuria renal aguda o crónica, y el paciente se encuentra asintomático, pues hay que considerar la terapia de reemplazo renal. En casos de elevación del fósforo en forma crónica, lo que tenemos que hacer es restringir el fósforo en la dieta y el uso de quelantes de fosfato intestinal, como el calcio o los sales de aluminio, pero tener presente que el aluminio hay que tener mucho cuidado en las pacientes con enfermedad renal crónica avanzada porque puede producir toxicidad. Entonces, básicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica usamos carbonato de calcio,
y el carbonato de calcio es un calante del fósforo que se adquiere a nivel intestinal y por lo tanto lo debemos de dar post ingesta de alimentos. Otro quelante de fosfato intestinal es el sevelamer. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de fósforo? Estos son todos los alimentos que pueden incrementar que podemos adquirir a través de la dieta y en que pacientes con hiperfosfatemia pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto el fósforo vegetal, que se absorbe entre 10 a 30%, como el fósforo animal, que se absorbe entre el 40% de los casos, ¿no? El fósforo animal, por ejemplo, lo tenemos en la leche, en algunas menestras, en los pescados, en algunas carnes, y básicamente el que nos aporta más fósforo y que es el peor, que es el fósforo inorgánico, que llega a absorberse hasta el 100% de los casos, y es que es el fósforo oculto en los aditivos. Entonces, toda aquella comida procesada, chatarra, pues aumenta más los niveles de fósforo inorgánico. Entonces, más que quitar sobre todo el fósforo útil de los vegetales y de los animales, pues sobre todo hay que tratar de quitar este fósforo inorgánico que se encuentra en los aditivos de las comidas procesadas. Entonces, ¿qué mensajes debemos recordar? No se olviden, el fósforo es importante para el crecimiento y la producción de energía, muy importante para el crecimiento de los niños. Los niveles de fósforo van a variar dependiendo de la edad. Más pequeños, los niveles de fósforo son más altos. Cuando hay alteración de fósforo, se deben evaluar en forma concomitante la función renal, estado ácido-base y ver calcio, paratormona y vitamina D, que son importantes también en el metabolismo del fósforo. Además, evaluar la pérdida urinaria de fósforo a través de la medición de la tasa de reabsorción de fósforo. En pacientes con hipofosfatemia, falla de medro y pérdida urinaria de fósforo, pensar siempre en tubulopatías, que son causas raras, pero que pueden estar presentes en los niños. Bueno, esa es la primera parte sobre los trastornos de metabolismo del fósforo, y ahora vamos a entrar a los casos clínicos. Les he preparado algunos casos clínicos, vamos a tratar de hacerlo rápido. El primer caso clínico es una paciente de 12 años de edad procedente de Amazonas, quien acude a consulta por presentar talla baja y estas desviaciones que ustedes ven en varo en miembros inferiores. La talla para edad es un Z de menos 4.4 y bueno, su índice de masa corporal estaba adecuado. A los 4 años de edad, la niña tenía un fósforo de 2.5, calcio 10.5, fosfatasa alcalina 2.854, que es extremadamente alto, y la tasa de reabsorción de fósforo es 89% y los niveles de vitamina D normal. A los 12 años de edad que llega al hospital y lo evalúo por primera vez, pues la función renal es normal, electrolitos normales, el fósforo bajo en 2.56, calcio normal, fosfatasa alcalina sumamente elevada, paratormona normal, vitamina D normal, la tasa de reabsorción de fósforo es 65% y la reabsorción tubular de fósforo corregido para la tasa de filtración glomerular es 1.67. No hay hipercalciuria, el índice de calcio-creatinina es 0.04, gasometría venosa bien aceptable para la edad. Tengan presente que la gasometría venosa nos sirve para ver pH y los niveles de pH en gasometría venosa son más bajos. Se los repito porque me llegan muchos niños para diagnóstico de acidosis tubular renal con gasometrías venosas porque tienen pH en 7.32, 33, 34. Eso es un nivel normal para una gasometría venosa. No es lo mismo los niveles que una gasometría arterial. El examen de orina concentra y acidifica bien, bioquímico completamente negativo, y en la ecografía renal no hay nefrocalcinosis. ¿No? Miren esta niña con desviaciones en varo, que la podemos ver en las radiografías, disminución de la densidad mineral ósea, y pues acá vemos en esta radiografía de muñeca este deflecamiento de la metáfisis, que son signos de raquitismo activo. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica en este caso? Vamos a dar unos segundos. Creo que hay que levantar un poquitito porque no... A ver, ya. La opción A, raquitismo por deficiencia de vitamina D. La opción B, raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. La opción C, raquitismo hipofosfatémico ligado al X. D, síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía proximal compleja. Y E, raquitismo por carencia nutricional de fosfatos. A ver, chicos, vamos a darle unos segunditos. A ver, no sé si podemos ver las respuestas, a ver si es que han
han votado y han podido dar su presunción diagnóstica. A ver, el 56% votó raquitismo por carencia nutricional de fosfatos. Recuerden que no es una niña desnutrida. Si tiene talla baja, pero no está desnutrida, su índice de masa corporal está adecuado para la edad. 22% raquitismo por déficit de vitamina D, pues vamos a ver, los niveles de vitamina D están en 40. Tanto a los 4 años como a los 12 años tienen niveles normales de vitamina D. Y un 22% votó raquitismo hipofosfatémico ligado al X, ¿no? Obviamente la B se descarta porque no tiene hipercalciuria. Entonces, lo que está en rojito son todos los valores que están alterados y que me deben llamar la atención. Recuerden que para la edad que ella tiene, ya sea los 4 o 12 años, el nivel de fósforo mínimo es 4.1, ella estaba entre 2.5 y 2.56, son niveles bajos para la edad. Y cuando tenemos fósforo, pues no se olviden ver calcio, que está normal, los niveles de paratormona, que también están normal, pero es una nena que tiene alteraciones en la densidad mineral ósea y desviaciones de miembros inferiores y signos de raquitismo activo, que es este deflecamiento a nivel de las metáfisis, ¿no? Entonces, buscamos, sobre todo porque no hay pérdida, no hay uso de medicamentos, no hay una pérdida a nivel gastrointestinal, entonces buscamos las pérdidas a nivel renales. Entonces vemos que la tasa de reabsorción de fósforo está bien bajita y la reabsorción tubular máxima de fósforo corregido para la tasa de filtrado glomerular también está baja, que te indica que la nena pierde fósforo a nivel de los riñones. Entonces, si recuerdan el algoritmo, pues hay que ver tasa de reabsorción de fósforo, entonces nos vamos a ir para este lado de acá, este está bajo, y con vitamina D normal o baja, puedes pensar siempre raquitismo hipofosfatémico, que puede ser ligado al X, autosómica dominante, autosómica recesiva, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que hacer el estudio genético, pero en sí el 85% de estos raquitismos heredados viene a ser el ligado al X. ¿Cómo evaluamos la excreción de fósforo a nivel de la orina, ¿no? Una de ellas, y que yo creo que la mayoría conoce, es la medición de la tasa de reabsorción de fósforo, que esta es la fórmula, 100 menos fracción excretada de fósforo. Los valores normales son estos que están acá, en lactantes de 75-85, en niños de 80-95. Pero esos son si tenemos niveles normales de fósforo en sangre. Si tenemos niveles bien bajitos de fósforo y estados de hipofosfatemia, obviamente el riñón debe reabsorber el fósforo al máximo, por lo tanto la tasa de reabsorción debe ser mayor del 95% y recuerden que nuestra paciente tenía 65%. Pero en algunas situaciones, esta tasa de reabsorción de fósforo no es tan útil, sobre todo en estos casos de raquitismo hipofosfatémico, para medir la excreción urinaria de fósforo y en esos casos usamos la reabsorción máxima de fósforo corregido para filtrado glomerular. Esto es la fórmula y obviamente también esto varía de acuerdo a la edad y para ella debería estar 4.1 más menos 0.6 y ella le sale 1.6. También existe un normograma que se plantea una línea, le sale igual muy similar alrededor de 1.6, ¿no? Entonces es una niña que pierde fósforo a nivel de los riñones. Entonces, yo les recomiendo bajar el Nefropetcal, es una app que está gratuita. Ahí tienen varias cosas que les va a ayudar para fórmulas a nivel del riñón y también está estas dos fórmulas, tasa de reabsorción de fluoxidoro y el TMP corregido para la tasa de filtrado glomerular. También pueden entrar a esta página que es un calculador de la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica y que es de acceso gratuito. Entonces, en nuestro caso, pues, hemos visto que la nena tiene fósforo bajo, calcio normal, no trastorno ácido base, PTH alto y vitamina D normal, entonces nos orientamos hacia raquitismo hipofosfatémico. Si vemos desde el otro punto una paciente con signos de raquitismo activo, con fosfatasas alcalinas bien elevadas, con cambios radiográficos, nos piden siempre ver el estado ácido base, función renal, etcétera. Y si los niveles de fósforo están bajos, pues medir los niveles de paratormona. Entonces, si estos niveles de paratormona están normales o bajas, ver la excreción de fósforo.
Si esto es alto, medir la FGF23, que es la hormona fosfatúrica, bueno, en el Perú no lo tenemos, y si esto es alto, puedes pensar en raquitismo hipofosfatémico heredados y formas adquiridas de raquitismo. En el caso de la paciente, pues se le hizo un panel de raquitismo y salió positivo para mutación del gen PEX, que es raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Que el tratamiento básicamente es dar aportes de fósforo porque lo están perdiendo, pero recuerden que estos aportes de fósforo van a depender de la edad. Cuanto más pequeños son los niveles, el aporte de fósforo es mayor y se da en más tomas divididas. En niños más grandecitos, pues el aporte es mucho menos. Tener presente que si doy mucho fósforo, pues puedo producir hiperparatiroidismo. Entonces, el objetivo en realidad del tratamiento con fósforo y calcitriol, porque recuerden que hay déficit de vitamina, activación, disminución de la activación a vitamina D activa, debemos dar calcitrol. Entonces, el objetivo del tratamiento no es la cura o prevención de las lesiones en los huesos, crecimiento y la buena calidad de vida. No busquen normalizar los niveles de fósforo porque si no pueden producir el hiperparatiroidismo. Pero el tratamiento etiológico es el burosumab, que es un anticuerpo mononuclear que va contra el FGF23, que es la hormona fosfatúrica y que se encuentra elevado en estos pacientes, ¿no? Y que se ha visto que tiene muy buena respuesta. Vamos al caso clínico 2, que es un bebé de 3 meses de edad con antecedentes de una madre de 21 años con sospecha diagnóstica de raquitismo hipofatémico de los 2 años de edad. Tenía la sospecha diagnóstica por la clínica, pero nunca tuvo el estudio genético y recibió tratamiento con fósforo y calcitriol hasta los 15 años. Eh, y además tiene una abuela de talla baja, que es la abuela materna peruana, que mide 1,47 m con leve desviación en varios miembros inferiores, pero nunca usó tratamiento, ¿no? Entonces, la abuela viajó a España y la hija de 21 años es española, pero retornó a Perú a los 15 años y pues ahí dejó de recibir el tratamiento. Entonces, cuando quedó embarazada y viene al hospital, pues los ginecólogos consultaron a nefrología por el riesgo del bebé. Entonces hicimos un seguimiento del bebito los primeros meses y estos son los valores, ¿no? A los 2 meses de edad el fósforo está en 3,92 y a los 3 meses de edad en 2,44, una fosfatasa alcalina 2320, paratormona 118,8, vitamina D 14,01, estado ácido base normal, no hay pérdida de calcio por la orina y la tasa de reabsorción de fósforo es 99 y 99,5%. El TMP-FG, que es la reabsorción tubular máxima de fósforo corregido para el filtrado glomerular, es 2,42. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente heredó la enfermedad de la madre con estos datos que tenemos del bebé, que le hemos seguido los primeros meses de vida? Porque recuerden que si tiene la enfermedad, cuanto más pronto iniciemos el tratamiento, pues el niño va a ir mejor. A ver si podemos responder las preguntas. Simplemente tienen que responder sí, no, o necesita mayor seguimiento. Tal vez 3 meses es muy poco para ustedes y le quieren dar un poco más de seguimiento. A ver, chicos, 10 segundos para responder. Es fácil solamente decir sí o no. ¿Qué creen? Con estos valores que tenemos aquí en el seguimiento de este paciente, ¿creen que heredó la enfermedad o no? No sé si podemos ver las respuestas. A ver, muy bien, el 44% respondió que sí, 19% piensa que no, y pues un 38% pues necesita mayor seguimiento. Entonces, primero, la sospecha diagnóstica era de la madre, raquitismo hipofosfatémico ligado al X, que es el más frecuente. Entonces hay que saber qué tipo de herencia tiene. Esta es una enfermedad que tiene una herencia taxómica dominante ligado al X. Es decir, que se necesita solamente un X afectado para poder heredar la enfermedad. Entonces, si el padre está afectado, como el padre, el único X que tiene es el afectado, solamente las hijas mujeres heredan la enfermedad, más no los varones. Pero ¿qué es el caso? Pero ¿qué pasa si la afectada es la madre, como es el caso de nuestra paciente? Si la afectada es la madre, pues tiene un 50% de probabilidad de que sus hijos hereden la enfermedad muy independientemente de si sean varones o mujeres. Es decir, esta mamita quedó embarazada y nació un niño varón, ¿no? Entonces el niño varón tiene un 50% de probabilidad de hacer la enfermedad. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Si es mamá, la portadora, de hecho que sus hijos un 50% van a heredar.
Entonces, de ahí vemos el seguimiento del niño. Recuerden que los niveles de fósforo en niños, cuanto más pequeños son más altos. Entonces, el nivel de fósforo inferior debe ser 4,8. Es un niño que tiene 3,9 y 2,44. Pero de repente, ¿qué es lo que les ha llevado a la confusión? Que la tasa de reabsorción de fósforo es 99%. Les había dicho que en hipofosfatemia la tasa de reabsorción de fósforo es de ser más del 95%. Entonces, si no está, según esto, no está botando fósforo, ¿cómo es que tiene la enfermedad y por qué tiene los niveles bajos? En realidad, porque como les había explicado en raquitismo, más que la tasa de reabsorción de fósforo, para medir la excreción urinaria de fósforo es más importante este de acá, que es la reabsorción tubular máxima de fósforo corregido para el filtrado glomerular. ¿No? Y él había dicho también esto varía de acuerdo al grupo etario y debe ser para este niño 5,1 más menos 0,9. Valores inferiores indican pérdida urinaria de fósforo. Entonces, si la tasa de reabsorción de fósforo es normal, esto es engañoso. En realidad, si hacemos el segundo cálculo, pues vemos que el niño realmente excreta fósforo por la orina y por lo tanto es un niño que ya tiene el diagnóstico clínico de raquitismo hipofosfatémico probablemente heredado de la madre. Y hacerle seguimiento, pues el niño desarrolla desviaciones en varo y si se ven, va comenzando a estancarse la curva de crecimiento, ¿no? No tiene tantos signos de raquitismo porque es un niño que realmente desde los 3 meses de edad inició tratamiento con calcio y fósforo, ¿no? Entonces, el estudio genético sí confirmó la mutación tanto en el bebé como en la mamá y en la abuela. Entonces, la variabilidad de manifestaciones clínicas en la familia es muy diferente. ¿No? La abuela prácticamente no requirió tratamiento, la mamá requirió, y la mamita mide 1,60 m y no tiene desviaciones de miembros inferiores porque recibió tratamiento oportuno, ¿no? Y el niño, pues sí, ha tenido una clínica mucho más severa. Vamos al caso clínico 3. Es un bebé de 20 meses de edad con síndrome de malabsorción intestinal, alergia a las proteínas de la leche de vaca, con retraso del desarrollo psicomotor y falla de medro, sobre todo en la talla. Antecedentes de importancia, un prematuro de 25 semanas que pesó 780 gramos, estuvo bastante tiempo en la UCI, cursó con enterocolitis necrotizante que requirió resección intestinal y le hicieron yejunostomía el primer mes de vida. Entonces, estuvo con yejunostomía y NPT prácticamente desde que nació y la restitución del tránsito intestinal con el cierre de yejunostomía se le hicieron recién a los 10 meses de edad. Entonces, el NPT lo usó desde que nació hasta los 17 meses de edad y bueno, el niño, un mes antes de la evaluación por nefrología, había tenido una fractura de fémur derecha prácticamente a la edad de 19 meses. La talla para edad está en un Z de menos 4,4 y es un niño que como lo evaluaba gastroenterología como la absorción intestinal y por lo tanto tenía aporte obviamente multivitamínicos como vitamina D, citrato de potasio, complejo B, solución de Yulín, incluso usaba fósforo. Y lo que les llamaba la atención a las gastroenterólogas es que pese al tratamiento, pues el niño mantenía fósforos bien bajos, tanto así que su nivel más bajo fue de 1,32. Entonces, lo derivaron a nefrología para ver si había algo más que estuviera produciendo la pérdida de fósforo y estos son los resultados. Entonces, en el caso de este nene, tiene en los niveles de fósforo bajito, la tasa de reabsorción de fósforo viene a ser 47% y la reabsorción de fósforo extrapolado para el filtrado glomerular también es bien bajito, que te indica pérdida urinaria de fósforo y es un niño que además tiene hipercalciuria y que bota una fracción excretada de sodio elevado. Entonces, ¿por dónde pierde el fósforo? Por el tracto gastrointestinal, B, por el riñón, por ambas, o creen que no pierda fósforo por ninguno de esos órganos. A ver, es una pregunta bien fácil y rapidita. Además, ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos a dar unos segunditos. A ver si podemos ver las respuestas de los pacientes, de los que han contestado. El 41% pues manifiesta que por los dos, por el tracto gastrointestinal y por el riñón, y bueno, un porcentaje solo riñón y tracto gastrointestinal, ¿no? Y uno por ahí pensó que no pierde el fósforo. Entonces, vamos a ver el caso clínico de este pequeñito, todo lo que está en rojito es lo alterado, pues también tiene déficit de vitamina D, fósforo bajo y cloro alto, y bueno, yo les había explicado que también perdía calcio, fósforo por la orina. Y miren estas lesiones aquí, esta imagen de aquí, vemos aquí la fractura.
¿no? Del fémur derecho. Es un niño que tiene deflecamiento, signos de raquitismo activo, miren la densidad mineral ósea, lo que sí no se ven desviaciones de miembros inferiores. Entonces, estas son todas las causas de hipofosfatemia y todo lo que está con la flechita. Son las causas que puede tener este pequeño, el déficit de vitamina D, la malabsorción intestinal. Recuerden que se le ha hecho resección intestinal por NEC, y al síndrome de realimentación. Recuerden que es un niño desnutrido, que estuvo en tratamiento prolongado con NPT, y bueno, también nos queda la duda si realmente pierde el fósforo o no. ¿Por qué digo la duda? Porque si es un niño desnutrido, recuerden que la creatinina viene de la masa muscular. Por lo tanto, pacientes con desnutrición, pues la creatinina es, que lo usamos como índice para hacer todos los cálculos, puede estar bajo y nos puede falsear y producir error. Entonces, vemos la evolución del pequeño, igual hicimos el panel de raquitismo que salió negativo, y pues a los 6 meses después de la primera evaluación vemos aumentando los niveles de fósforo a nivel por la dieta, pues el nivel de fósforo sí superó y llegó a 6,09. Esto significa que cuando son pérdidas constantes, pues no llegamos a conseguir normalizar los niveles de fósforo, sobre todo si son tubulopatías, ¿no? Entonces sí, todavía persiste con déficit de vitamina D, con todas las correcciones, pues se ha llegado a normalizar el fósforo, y si se dan cuenta, ya la tasa de reabsorción de fósforo viene a ser 99,8%, ya no hay hipercalciuria, ya no nos sale nada raro por la orina. Entonces, los pacientes muy desnutridos hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los resultados por el hecho de la creatinina, que está falsamente baja porque no tienen buena masa muscular y te puede realmente alterar todos los resultados, ¿no? El último caso, si bien rapidito, un niño de 12 años operado de mielomeningocele, derivación ventrículo peritoneal por hidrocefalia, y tu recurrente de vejiga neurogénica, hidronefrosis bilateral por reflujo vesicoureteral secundario, con una talla muy baja, hipertenso, con una presión arterial 120/78, pálido edematoso y con una diuresis de 24 mililitros por metro cuadrado hora. En el laboratorio, hemoglobina en 8, urea en 120, creatinina en 6,4, sodio bajo, potasio en 4,2, acidosis metabólica, calcio bajo, con calcio iónico total y iónico bajo, fósforo en 6,5, que si vemos para la edad del paciente, pues si está alto, acá el nivel superior de 5,9, fosfatasa alcalina normal y la paratormona elevada. Entonces, ¿cuál es la causa de la hiperfosfatemia? A, déficit de paratormona; B, calcinosis tumoral; C, la injuria renal aguda; D, enfermedad renal crónica; E, intoxicación por vitamina D. A ver, chicos, vamos a darles unos segunditos porque no nos queda mucho tiempo. Miren los niveles de urea y creatinina. Y les había dicho que cuando tienen fósforo alto, lo primero que tenemos que descartar es que el riñón esté bien. Entonces, ¿cuál sería la causa? No sé si podemos ver las respuestas. Muy bien, el 47% pensó en enfermedad renal crónica. El siguiente grupo pensó en déficit de paratormona. La paratormona no está en déficit, más bien hay un hiperparatiroidismo, que justo vemos en enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, siempre en hiperparatiroidismo, pues ver siempre la función renal, en este caso está elevado. ¿Por qué pensamos en cronicidad? Porque es un niño que está afectada la talla, que además tiene una vejiga neurogénica desde que nació, y pues tenemos la elevación de la paratormona, ¿no? Que esto se eleva en enfermedades renales crónicas. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Qué tratamiento damos en este paciente para disminuir los niveles de fósforo? A ver si pueden responder las preguntitas. A, terapia reemplazo renal; B, carbonato de calcio post ingesta de alimentos; C, dieta baja en fósforo; terapia reemplazo renal con carbonato de calcio; y E, todas las anteriores. Entonces, a ver, es una pregunta bien facilita que ya más o menos les he dado las respuestas. A ver si podemos ver las respuestas, cuál vendría a ser el tratamiento. Y un gran porcentaje solo carbonato de calcio post ingesta, y 23% pensaron en todas las anteriores. En sí, recuerden que es un niño con enfermedad renal crónica que tiene una tasa de filtrado glomerular que está menos del percentil 15, por lo tanto, es un niño que ya requiere terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, la terapia de reemplazo renal, además hay que restringir el fósforo en la dieta y usar quelantes de fósforo, carbonato de calcio post ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, la respuesta eran todas.
Bueno, chicos, espero que haya sido útil el tema y que pues, se haya reforzado algo con los casos clínicos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Jenny Ponce. Ahora damos paso al desarrollo del tema de trastornos del metabolismo del calcio a cargo del doctor Fernando Arias Cáceres. El doctor Fernando Arias Cáceres es médico asistente del Hospital Regional Honorio Delgado, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, y de la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Actualmente médico asistente del Hospital Regional Honorio Delgado y también médico de la Facultad de Medicina, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María. Entonces, sin más preámbulos, adelante, doctor Fernando. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, doctora Angélica. Y bueno, agradecer nuevamente a la Sociedad Peruana de Pediatría por esta invitación. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer este taller presencialmente como parte del curso precongreso y la oportunidad de hacerlo nuevamente en esta forma virtual, pues definitivamente se convierte en una oportunidad de capacitación para todos los colegas en un tema bastante importante, bastante bonito en realidad y que definitivamente es muy común en la práctica pediátrica. De mi parte, vamos a revisar lo que son los trastornos del calcio en esta primera parte y vamos a revisar algunos aspectos tanto de la fisiología como la parte clínica, que fundamentalmente es lo que más nos interesa, y vamos a tener en consideración posteriormente qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para resolver o para poder ayudar a algunos pacientes con algunos casos clínicos. Vamos a ver algo de la fisiología, es importante, considero entender por qué ocurren la mayoría de estos trastornos o cómo funcionan o cómo afectan finalmente nuestro cuerpo. Y antes de definitivamente las condiciones o las consecuencias clínicas de sus trastornos, tanto por déficit como por exceso, que van a necesitar muchas veces, además de una aproximación diagnóstica, pues un manejo adecuado para poder lograr la recuperación del paciente. ¿Qué es lo que debemos saber del calcio? Y en general el calcio es un cation que es fundamental, es tanto su distribución en el extra como en el intracelular. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que el calcio en su totalidad se encuentra dentro del depósito del tejido óseo, ¿no? Hay una fracción libre que está en los líquidos corporales y esta fracción libre es que generalmente es la que tiene una función activa y vamos a ver que realmente va a participar en muchos procesos en diferentes sistemas, ¿no? Sabemos mucho que el calcio participa en lo que es en la transmisión de impulsos nerviosos. Vamos a ver que es fundamental en la contracción muscular, forma parte de la cascada de la coagulación, forma parte fundamental de lo que es los procesos de secreción hormonal y definitivamente incluso es la estructura de las superficies y que aseguran la adhesión intercelular. Entonces, realmente el calcio está en todo. Y justamente las alteraciones que puedan venir derivadas de su exceso o de su déficit podrían traernos problemas en cualquiera de estas funciones que debería cumplir el calcio. Hemos comentado que una pequeña porción es la única que se encuentra entre el intra y el extracelular, ya que todo el resto está en el esqueleto. Si nosotros revisamos más o menos cuáles son los niveles de calcio, vamos a ver que podemos nosotros estudiar dos fracciones específicamente. Uno es el calcio iónico específicamente y el otro es el calcio sérico total. Vamos a ver que cada uno tiene una especificación para poder entenderlo y interpretarlo y que definitivamente saber que el calcio iónico es el que es fisiológicamente activo y el que probablemente nosotros vayamos a tener que verificar ante una situación de algún trastorno. Hago el énfasis en esto, va a haber algunas variaciones, pero específicamente la etapa neonatal por ahí tiene algunas consideraciones con valores ligeramente un poquito más altos y que obviamente van a disminuir ya durante la etapa pediátrica. Esto lo pongo en relación a las unidades, hay tanto del sistema internacional como las que nosotros utilizamos, entonces nos ayuda un poco a tener la referencia y es que hablamos normalmente de niveles de calcio iónico normal entre 1, 1.1 hasta 1.3, con un rango bien estrecho que vamos a ver qué es significante después cuando hagamos diagnóstico. ¿Qué debemos saber? El calcio normalmente está regulado por un eje también muy importante. Realmente se parece mucho al fósforo. Vamos a ver que hay muchas cosas que se comparan o que se comparten que finalmente hacen que haya un equilibrio. Tanto la absorción intestinal como
la recuperación renal del calcio, van a ser fundamentales para que haya un equilibrio y que se mantenga justamente pues, los niveles séricos y que también haya una adecuada resorción del hueso, donde nosotros sabemos que se va a reservar el calcio. Vamos a ver que va a haber una intervención de muchas hormonas que son calciotróficas, que son las que van a finalmente regular tanto procesos de absorción intestinal como reabsorción renal, así como resorción ósea. Hay que saber que normalmente para tener niveles de calcio sérico normal, pues no solo depende de la ingesta de la dieta, porque realmente nuestra fuente o nuestra reserva ósea, pues a veces nos mantiene bien, pero es muy importante que tengamos siempre una ingesta regular para reponer esas reservas de calcio y que estas no afecten finalmente la estructura ósea propiamente. Este es un ejemplo más o menos, también en un adulto de 70 kilos, vamos a ver que la ingesta normalmente puede llegar a ser hasta 1 gramo por día y hay una gran balanza en realidad donde la parte intestinal va a tomar un rol fundamental, pero el riñón es probable el que haga un poco de la regulación fina del calcio. El intercambio que ocurre a nivel óseo, pues definitivamente idealmente es un balance neutro. Si nosotros sacamos calcio del hueso, pues también tendría que poder devolverse para no afectar directamente las reservas. Acá algunas consideraciones en la parte fisiológica muy puntuales que son necesarias para poder entender muchas veces la parte clínica, y es que normalmente el calcio se absorbe casi exclusivamente en lo que es el intestino delgado, en todas sus porciones, y vamos a ver que va a haber dos mecanismos por los cuales el calcio se va a absorber a nivel intestinal. La vía paracelular, que normalmente es una vía pasiva, donde se va a absorber directamente el calcio a través de las uniones intercelulares y que van a favorecer o que van a ser incluso favorecidas por la acción del calcitriol. No nos olvidemos que el calcitriol es la vitamina D activa, que es la que se va a encargar justamente de que pueda favorecer el trastorno paracelular. Pero la vitamina D, como sabemos, su función más importante es favorecer la absorción intestinal del calcio, también participa en la síntesis de una proteína que es la calvindina, que vamos a ver que va a ser fundamental para que el momento en que el calcio se absorba a través de las microvellosidades, a través de una vía transcelular, pues pueda formar un complejo que finalmente pueda introducir el calcio dentro de la célula, dentro del enterocito, para finalmente liberarlo y a través de las porciones vasolateral poder liberar partículas o vesículas o microvesículas por un mecanismo de exocitosis para que el calcio pues lógicamente pueda llegar al torrente. Entonces vemos que es fundamental aquí claramente la acción del calcitriol y la vitamina D. Vamos a ver la necesidad y también las implicancias clínicas que tiene tanto el déficit como el exceso de vitamina D en el metabolismo del calcio. En la regulación renal, lo que nosotros tenemos que saber es que el calcio sérico generalmente tiene una porción, de hecho la mayoritaria, dentro de lo que es la porción ionizada, y la otra está unida a proteínas. ¿Por qué es importante justamente lo que habíamos comentado al inicio entre el calcio iónico y el calcio sérico total? Porque este es el que finalmente va a ser el fisiológicamente más activo. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta también este detalle? Porque es ultrafiltrable, va a salir a través de la filtración renal, así como los que forman complejos, específicamente fosfatos o citratos. Entonces, este es un detalle que muchas veces nos es importante tenerlo en cuenta para saber cómo interpretar estos resultados, ya que vamos a ver incluso que puede haber algunas alteraciones en los niveles del calcio total, sobre todo cuando hay alteraciones en la cantidad de proteínas, tanto como albúmina como globulinas. Alguna vez habremos escuchado que tenemos que corregir el valor del calcio sérico en relación al valor de proteínas. Pero hay que saber y hay que recordar que el calcio iónico es el que finalmente a nosotros nos va a interesar más porque es el que fisiológicamente está activo. Hay algunas alteraciones en el estado ácido-base, como la alcalosis, sobre todo, donde pueden alterar en menos la concentración del calcio iónico. Y aquí hay una pregunta que creo que es importante y probablemente muchos la tengan, y es que realmente debo corregir el calcio en hipoalbuminemia. Y es realmente que no es crucial que hagamos este cálculo. Muchas veces el calcio iónico es el que funcionalmente nos va a ayudar o es el que nos va a representar directamente en todas las funciones celulares que cumple el calcio. Y normalmente el calcio iónico no se ve afectado por la concentración de albúmina. Entonces, es un cálculo que a veces no es necesario del todo. Es importante tener en cuenta que justamente la forma relevante de la función celular que se va a mantener, pues es la que nosotros tenemos que lograr interpretar. Se recomienda, y vamos a ver más adelante, que si es cierto, encontramos un calcio sérico bajo, pues el paso siguiente es verificarlo midiendo un calcio iónico. En el riñón, ¿qué es lo que sucede con el calcio?
vamos a ver que en las diferentes porciones de la nefrona, en este caso en el túbulo contorneado proximal, aquí va a haber una absorción de calcio bastante activa y generalmente está paralela junto a otras sustancias como el sodio y el agua y literalmente se arrastra. Por arrastre es que el calcio es reabsorbido en este segmento. La regulación más precisa va a venir en la porción ascendente de la asa de Henle, donde nosotros vamos a tener y vamos a encontrar principalmente transporte paracelular de cationes divalentes, como el calcio y el magnesio, y que gracias a la generación de un potencial transepitelial es que se llega a absorber el calcio de una manera más sencilla. Vamos a ver que esto está regulado por algunos receptores sensibles al calcio, principalmente a nivel del transporte paracelular, pero también vamos a ver que en otros segmentos, que es donde se lleva a cabo probablemente una regulación más precisa, que es en el túbulo contorneado distal, pues va a haber un transporte activo, incluso contragradiente químico y eléctrico, que va a requerir justamente el uso de canales o incluso el gasto de energía para poder reabsorber el calcio de manera adecuada. Y es justamente en esta porción final de la nefrona donde el 30% normalmente del calcio es regulado y probablemente sea el más fundamental. ¿Por qué me interesaba explicar esto? Porque en un contexto clínico nosotros podemos alterar o modificar esta acción. Por ejemplo, al usar un diurético, sabemos que es un bloqueante de la bomba que regula o reabsorbe, por ejemplo, sodio, potasio y cloro. Entonces, al alterar nosotros la acción de esta bomba, lo que nosotros vamos a alterar es justamente este potencial transepitelial, lo cual va a generar una disminución en la absorción del calcio y normalmente podríamos generar hipocalcemia. También hay otro medicamento que en algunas ocasiones lo podemos utilizar, aunque a veces ahora no se encuentra suficiente evidencia de su actividad, pero la hidroclorotiazida es otro bloqueante, es un diurético tiazídico que va a bloquear esta bomba que se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal y va, o lógicamente va a generar una mayor diuresis. No se sabe claramente la función que va a tener en relación al calcio, pero lo que va a generar finalmente es una condición de hipovolemia al producir la diuresis aumentada y va a disminuir incluso la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal, haciendo que podamos utilizar en algunas ocasiones la hidroclorotiazida para disminuir la pérdida urinaria de calcio. Lo usamos en algunos casos para el manejo de la hipercalciuria, por ejemplo. Entonces, habíamos comentado que tanto el intestino como el riñón son los encargados de regular el metabolismo o la homeostasis del calcio. Vamos a ver que esto está regulado específicamente por muchas hormonas y es que van a haber algunas que van a favorecer justo la absorción, que nos van a ayudar a recuperar de una manera más activa el calcio y van a haber otras que van a disminuir su absorción, haciendo que tengamos hipercalciuria, por ejemplo. Entonces, algunos contextos clínicos en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es justamente depresión de volumen, alcalosis metabólica o el uso de diuréticos para justamente entender que se está incrementando la absorción del calcio. Estamos evitando que se pierda a través del riñón. Pero vamos a ver en otras situaciones, sobre todo cuando hay hipocalcemia, donde se puede estar perdiendo, principalmente cuando tenemos niveles bajos de vitamina D, que no van a permitir una absorción adecuada. Vamos a ver en las condiciones de acidosis metabólica, sobre todo en las condiciones crónicas, o el uso de los diuréticos de ASA, que muchas veces son usados en muchos contextos clínicos donde, pues, lógicamente es necesario el uso de un diurético. Vamos a ver entonces también que aquí que la paratormona y la vitamina D como dos hormonas reguladoras del metabolismo del calcio van a tener funciones específicas, ¿no? La paratormona hemos visto que va a asegurarse o va probablemente ser el principal estimulante para la resorción ósea, pero también va a ser favorecedor de la activación de la vitamina D y va a ser importante su acción para mejorar la reabsorción a nivel renal del calcio. Y la vitamina D, creo que lo vimos claramente a nivel intestinal, cómo va a actuar, y es por esa razón que cuando nosotros tenemos una alteración del metabolismo del calcio, pues es muy importante estudiar cómo se encuentran también el nivel de estas hormonas. Y ya pasando al aspecto clínico, vamos a comenzar hablando de la hipocalcemia, un trastorno que es bastante importante desde el punto de vista de que vamos a tener condiciones agudas y también crónicas en las cuales van a requerir tanto la intervención diagnóstica como terapéutica, definitivamente. Nosotros hablamos de hipocalcemia en niños mayores de un mes es cuando el calcio está por debajo de 8,5 y cuando el calcio iónico está por debajo de 1. Hago un poco de énfasis en el calcio iónico porque en realidad este es el que clínicamente nos debería interesar un poco más. Vamos a ver que incluso las manifestaciones clínicas van a aparecer incluso por debajo muy
mucho más por debajo de 7,2 para el calcio sérico y así como por debajo de 0,6 para el calcio iónico. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles al momento de nosotros intervenir a uno de estos pacientes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que nosotros vamos a encontrar como origen de la hipocalcemia? Generalmente patologías que puedan generar hipoparatiroidismo principalmente. Vamos a ver que en pediatría al menos el rol que tiene la hipovitaminosis D también es fundamental, tanto desde el punto de vista nutricional como también la alteración genética que vamos a ver o vamos a comentar rapidito en algunas situaciones que existen. Y vamos a ver que el calcio tiene una íntima relación con otros cationes como el magnesio y como el fósforo. Entonces vamos a ver en contextos clínicos donde la hipomagnesemia y la hiperfosfatemia también pueden originar principalmente el trastorno de hipocalcemia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la condición clínica aguda que nosotros vamos a encontrar probablemente en un paciente que tenga este trastorno? Esta es una foto de un pacientito ya hace muchos años, donde lo que llamaba aquí la atención era justamente los espasmos musculares que presentaba, ¿no? Nosotros determinamos crisis de tetania y no sé si cuántos hayamos tenido la oportunidad de ver pacientes en una crisis de tetania. Es bastante crítica la situación, ver a un paciente en esa situación y lógicamente es muy necesaria la intervención inmediata para poder resolverla. Vamos a ver que también es importante la ocurrencia de crisis convulsivas en pacientes que cursan con hipocalcemia, sobre todo aguda. Esto a veces es un poquito más frecuente como un origen de convulsiones de origen metabólico en la etapa neonatal, por ejemplo. Y los síntomas neuromusculares, pues muchas veces se pueden encontrar en la etapa aguda, como también en la crónica, donde va a haber hiperreflexia, parestesias y contracturas. Y este es un síntoma o un signo muy característico de los pacientes que puedan estar cursando con una crisis de tetania. Vamos a ver que en el tiempo, si es que esto obviamente no es algo agudo directamente, también hay algunas otras manifestaciones que van a ser incluso sistémicas que podríamos encontrar. En la parte de la exploración, en los pacientes que tienen hipocalcemia, podemos encontrar el signo de Trousseau, que es el espasmo carpal que ocurre luego de la estimulación con el manguito o aumentar la presión a nivel del brazo, o la contractura a nivel facial por la estimulación del nervio facial. Entonces, que es el conocido como el signo de Chebostek. Sí lo podemos encontrar, sí debemos explorar. Es muy importante la exploración neuromuscular en los pacientes que tienen trastorno del calcio. Vamos a ver que otras manifestaciones son muy variadas, tanto a nivel ocular como a nivel cutáneo o incluso a nivel dental en los pacientes pediátricos. El retraso de la aparición de la dentición nos debe hacer sospechar o considerar que por allí puede haber también un trastorno en el metabolismo del calcio. A nivel cardiovascular, vamos a ver alteraciones, sobre todo en el EKG, donde vamos a ver un QT alargado, que va a ser muy característico muchas veces de la alteración de la hipocalcemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más o menos deberíamos tener en cuenta? Porque en realidad las causas son muy variadas, pero ¿cuáles son las principales que deberíamos tener en cuenta ante un paciente que tiene un valor de calcio sérico bajo? Lo primero, y es que siempre se recomienda que debemos confirmar la disminución de la fracción ionizada. Eso es muy importante. Lo ideal siempre es poder regular y poder controlar a nuestros pacientes, no solo con calcio sérico, sino también con calcio iónico. Luego de eso, naturalmente sabemos y hemos visto que una causa muy común es el hipoparatiroidismo. Entonces, tener un valor de paratormona nos va a ayudar mucho a orientarnos hacia dónde estamos, ¿no? Es muy importante que entre el contexto clínico de hipocalcemia, pues estudiar el magnesio, estudiar el fósforo, ya que muchas veces esto también podría traernos o podría orientarnos hacia una causa diagnóstica un poco más específica. De estudiar la función renal también nos va a ayudar a encontrar. Muchas veces los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener hipocalcemia con hiperfosfatemia, algo o una alteración bastante característica que nos podríamos orientar al estudiar la función renal. Importante, y esto es justamente algo muy común en la etapa pediátrica, la alteración o la posibilidad del raquitismo carencial, tanto por déficit de aporte o déficit de hipovitaminosis D, pero también tener en cuenta que síndromes de malabsorción, hepatopatías, pues también pueden generar un cuadro muy similar como raquitismo. Se describe que justamente hay algunas causas genéticas por déficits, sobre todo para permitir la activación de la vitamina D a nivel hepático principalmente, o que haya mutación a nivel del receptor. Entonces, también existen, digamos, estas patologías que son ligeramente un poco más raras, pero que también deberíamos tenerlas en consideración. Pero en general es muy importante hacer un abordaje completo donde podamos
medir la paratormona, la vitamina D, el magnesio y el fósforo, para poder encontrar y determinar el origen de la hipocalcemia. ¿Qué debemos nosotros hacer con el manejo de estos pacientes? Hemos visto que en esta situación, tener una hipocalcemia crónica, una hipocalcemia aguda, sintomática, ya sea con convulsiones, con espasmos o con la propia manifestación de tetania, pues obviamente necesita que nosotros tengamos una intervención inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está descrito, o al menos está de forma práctica, y lo vamos a aplicar en los casos, pues la dosis que usamos del calcio que tenemos a disposición en nuestra realidad, que es el gluconato de calcio, tenemos que usar de 30 a 60 miligramos por kilo. En la etapa neonatal utilizamos esta dosis práctica que alguna vez nos habrá tocado usar, que es de 1 a 2 mililitros por kilo, pero que es muy importante que la solución que nosotros usamos, que es gluconato de calcio al 10%, pues siempre que se vaya a indicar, pues pase en una solución diluida, principalmente con glucosado o con dextrosa en este caso, y si es que fuera posible, por una vía central, ¿no? Esta es una recomendación general para el manejo agudo, crítico de este tipo de pacientes. Es importante que se pase lento y con una monitorización cardíaca, teniendo en cuenta justamente las alteraciones que va a tener a nivel del segmento QT cuando hay hipocalcemia. Podemos repetir muchas veces cuando tenemos una crisis de tetania y el paciente ha recibido un bolo y este no ha mejorado, pues probablemente necesitemos un segundo o incluso un tercero. Puede ser muy crítica la situación al atender a estos pacientes y justamente pues la intervención aguda pues es lo único que nos va a ayudar a recuperarlos. Posterior a ello, también debemos considerar el soporte de mantenimiento, casi siempre con una situación endovenosa mientras el paciente esté inestable o mientras esté sintomático. Las crisis convulsivas en la etapa neonatal a causa de hipocalcemia necesitan tanto de manejo en bolo como manejo de mantenimiento para asegurarnos que todo vaya bien. Esto es las equivalencias, más o menos, para tener en cuenta las dosis que nosotros podríamos utilizar. A veces hay recomendaciones de la dosis del tratamiento en base no a los miligramos de gluconato, sino generalmente a los miligramos de calcio elemental. Entonces, las equivalencias nos ayudan un poco para poder ubicarnos y no fallar en la dosis. Es muy importante que la velocidad máxima de infusión sea menos de 100 miligramos por minuto. Hay que tener eso mucho en consideración. Podemos repetir justamente la etapa de la terapia de bolos después de un periodo de 6 horas, no antes. Y muchas veces hipocalcemias resistentes o refractarias a tratamiento inicial deberían ser considerado estudiar el magnesio, porque vamos a ver que va a haber una relación muy directa. Cuando tenemos hipocalcemias crónicas, o obviamente se ha logrado determinar el origen de la patología y ya no es sintomática, se puede manejar de esta forma. Generalmente utilizamos dosis de 30 a 75 miligramos por kilo de calcio elemental. Dentro de la realidad que nosotros tenemos, pues no, lo más común es utilizar el carbonato de calcio. Se recomienda que sea un poco lejano a los alimentos porque si no va a funcionar más como quelante de fósforo, como aporte de calcio. En hipocalcemias moderadas, en algunos casos se puede recomendar utilizar la combinación con dosis de vitamina D y de hecho la causa muchas veces más frecuente de hipocalcemia crónica puede ser el déficit de vitamina D, entonces el tratamiento va un poco más dirigido a utilizar suplementaciones, ¿no? Justamente para poder corregir el origen del trastorno. Esto es un detalle importante y justo vamos a ver en los casos algunas complicaciones que pueden venir derivadas de tratamientos, como por ejemplo utilizar la vitamina D como una causa muy común de hipocalcemia en pediatría. Tenemos que saber interpretar y poder medir cómo está la excreción urinaria de calcio. Lo que nosotros tenemos que saber que en un contexto de hipocalcemia, los niveles de calcio siempre en orina siempre van a ser bajos. ¿Cómo normalmente utilizamos esta medición? Medimos el calcio en orina con la creatinina en orina, en una muestra aislada principalmente, sobre todo si tenemos un niño no continente, y vamos a ver que la excreción de calcio, conforme el niño es más joven, pues puede haber una mayor cantidad de calcio. Esta se va a ir disminuyendo hasta el valor de menos de 0,2, generalmente después de los 2 a los 4 añitos, que es el valor que se va a mantener en todo el resto de la etapa pediátrica. Entonces, y si podemos tener la oportunidad de medir el calcio en la orina en 24 horas, pues este valor no debería ser mayor a 4 miligramos por kilo por día. Tener en cuenta que esto nos va a ayudar un poco a saber cómo está manejando el riñón el metabolismo del calcio. También nos ayuda mucho para ver la respuesta al tratamiento, porque vamos a ver que las suplementaciones, por ejemplo, con vitamina D, nos van a dar muchos problemas a nivel renal si es que nos vamos con todo, ¿no? Y el otro trastorno, de hecho un poco menos frecuente que la hipocalcemia, es la hipercalcemia. Vamos a hablar de hipercalcemia cuando tienen valores por encima de 10,5, de 11, y niveles de calcio iónico libre, sobre todo cuando está por encima de 1,25. Encontré esta bibliografía que hablaba un poco de grados de leve, moderado y severo.
En realidad sí es muy variable, pero generalmente un calcio iónico por encima de 2 es bastante crítico y severo. Y vamos a ver que el espectro clínico va a variar bastante. Hay clasificación también en base al nivel del calcio sérico. Hemos visto que si es que en una situación no podemos utilizar el iónico, pues el sérico nos va a ayudar. Y generalmente más de 12 miligramos por decilitro del calcio sérico normalmente ya es hipercalcemia, pero puede ser asintomático. Varía, podemos aparecer algunos síntomas generales y vamos a ver que el calcio va a dar síntomas a todos niveles en realidad. Vamos a tener cuadros de debilidad, vamos a tener cuadros de deshidratación, va a haber alteración del estado de conciencia, puede haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, que a veces es muy inespecífico, pero pues sí, vamos a ver que tiene una relación bastante importante. A nivel renal va a producir poliuria, por ende también algo de polidipsia secundaria, e incluso puede llegar a alterar el filtrado glomerular y vamos a ver su implicancia que tiene en la relación de generar, por ejemplo, cálculos renales en pediatría. Una manifestación cardiovascular que vamos a encontrar en los pacientes hipercalcémicos es la hipertensión, y eso también es algo importante a tener en consideración. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente hipercalcémico? Nuevamente, la relación que tiene con la paratormona es fundamental e importante, vamos a buscarla. Tenemos que saber que el hipoparatiroidismo, en este caso va a ser, o el nivel bajo de paratormona, nos va a mostrar pues que el origen de la hipercalcemia puede ser lo más común, al menos en pediatría, intoxicación por vitamina D o también hipercalcemia de origen tumoral, que también vamos a verlo sobre todo en los pacientes que tienen patologías oncológicas sanguíneas, donde el riesgo de lisis tumoral es más frecuente, donde también va a haber esta condición. Vamos a ver enfermedades granulomatosas crónicas que también pueden cursar con hipercalcemia, pero si nosotros tenemos hipercalcemia y paratormona elevada, pues aquí vamos a tener que valorar la excreción urinaria de calcio y si es que esta está elevada, por ejemplo, vamos a poder tener allí casos de hiperparatiroidismo, en este caso un primario de origen genético, o algunos un poco menos frecuentes también como la hipercalcemia hipocalciúrica, que son situaciones un poquito menos frecuentes. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes hipercalcémicos? Hay que saber que esto también es una emergencia, puede que esté un poco más adaptado, pero si es que es sintomático, pues el tratamiento también es urgente, ¿no? Vamos a ver que hay una escala para iniciar el tratamiento en estos pacientes. Normalmente la fase 1 es hidratar y usar diuréticos, y hemos visto que los diuréticos pueden producir que se pierda más calcio a nivel urinario, y por ese mecanismo nos es útil. En nuestra realidad no tenemos acceso tanto a la calcitonina, a veces se puede usar corticoides, que también vamos a ver que aumentan la excreción, y en una condición más avanzada, pues usamos los bifosfonatos para mejorar la fijación de calcio a nivel óseo, y en el último caso, pues tendríamos que hacer diálisis para estos pacientes. El manejo de la hipercalcemia está relacionado a hidratar adecuadamente al paciente con solución salina, generalmente 1.5 veces el valor del líquido de mantenimiento, y la furosemida como una terapia que sí se puede mantener en el tiempo hasta mejorar al paciente, a dejarlo sintomático o tener niveles de calcio iónico más bajos. Se recomienda en los protocolos el uso de la calcitonina, como ya comenté, no tenemos mucha experiencia porque no lo tenemos a la mano, pero sí el pamidronato y el ácido zoledrónico, que sí es mucho más factible poder encontrarlos y poder usarlos para poder manejar casos de hipercalcemia sostenidos o incluso que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Eso lo vamos a revisar cuando veamos nuestros casitos. Y finalmente quería terminar esta parte donde realmente la hipercalcemia tiene riesgo o tiene una relevancia bastante importante en la función del riñón. Vamos a ver que los pacientes hipercalcémicos van a tener poliuria como un síntoma, eso es muy interesante. Vamos a ver que se va a alterar el defecto de concentración renal justamente por una resistencia al efecto de la antidiurética, por ende el paciente va a estar poliúrico. La hipercalcemia puede producir lesión renal aguda, generalmente es una tipo no ligúrica y va a disminuir la tasa de filtración principalmente por la deshidratación que puede producir la poliuria o incluso por vasoconstricción arterial por la hipercalcemia. Sabemos que el calcio participa justamente en la contracción. Entonces, se ha visto y se ha determinado que normalmente en un paciente hipercalcémico vamos a ver alteraciones justamente derivadas en el Doppler renal donde va a haber patrón de resistencia que se van a corregir luego de mejorar la hipercalcemia. Entonces, esto es algo bastante importante e incluso fundamental en el manejo agudo de un paciente hipercalcémico. Y les comentaba también del hecho de que el riesgo de daño renal que existe en los pacientes con hipercalcemias crónicas, que muchas veces van a generar hipercalciurias persistentes, van a aumentar el riesgo de hacer nefrocalcinosis, que es finalmente el depósito de
eh, del calcio directamente a nivel de los túbulos renales y que finalmente pueden también generar una calcificación de toda la estructura o la masa renal o finalmente, en otro caso, la hipercalciuria está relacionada también a la formación de cálculos, que cada vez es un poquito más común verlo en pacientes pediátricos, ¿no? Esta fue la primera parte para poder comentar y explicar un poco la fisiología y los aspectos clínicos. Vamos a continuar revisando algunos de los casos para poder eh, terminar un poco a tiempo. Vamos a revisar que tenemos algunos casos de hipocalcemia. En este caso es un paciente que tiene 4 añitos, que tiene un tiempo de enfermedad de un mes, ingresa a la emergencia por presentar hiporexia y contractura muscular. De hecho, la foto que presenté en la clínica era la mano de ese paciente. Él también tenía antecedente de haber tenido dolor lumbar en miembros inferiores. Estos síntomas eran persistentes, incluso tenía ya algo de debilidad muscular. 7 días antes de su ingreso, los síntomas eran más continuos, porque antes como que estaban más esporádicos. 5 días antes de su ingreso, los síntomas persistían y el niño ya tenía algo de vómitos. Incluso cuando llega al hospital de Huacho, esto fue un paciente que podemos ver hace ya algunos años, él estaba en mal estado general, mal estado de hidratación, lucía deshidratado, incluso taquipneico con uso de musculatura accesoria, como pensando en una patología respiratoria. Y este paciente, pues, a la valoración clínica, pues, tanto el peso y la talla, pues, eran bastante malos para la edad que tenía el niño. Entonces, cuando se toman los exámenes o los laboratorios, pues vemos que hay varios problemas que tenía este niño. Además de una elevación de la creatinina, pues también tenía una hipocalcemia severa, tenía una hipocalcemia bastante severa, tenía una hipofosfatemia, tenía incluso una hipomagnesemia severa. Realmente era un caso bastante complejo, tenía un cuadro de una acidosis severa con un bicarbonato en 6. Y en realidad el paciente, el caso clínico es un paciente que tuvo síndrome de Fanconi. Y bueno, hasta ahorita ya está en seguimiento. Pero realmente la manifestación clínica de la tetania y de los espasmos musculares, pues fueron los primeros que él había venido presentando tiempo atrás. Ahora, pues el componente respiratorio, pues hacía pensar que era la acidosis lo que lo tenía descompensado, pero la emergencia en ese momento, en la condición en la cual se encontraba el niño, pues surgía que nosotros podamos corregir y manejar la hipocalcemia que venía presentando. Entonces, el peso del paciente es de 12 kilos, estamos frente a un paciente con hipocalcemia sintomática, hemos revisado que la dosis que deberíamos utilizar es de 30 a 60 miligramos por kilo de gluconato de calcio. Estas son las equivalencias para recordar que habíamos presentado en la primera parte, donde vemos que una ampolla de 10 mililitros está de 10 gramos de gluconato. Esto equivale más o menos a 940 miligramos de gluconato de calcio y esto nos permitía preparar una solución para infundirlo en bolo, justamente a la dosis calculada de 375 miligramos de gluconato de calcio, que eran equivalentes a 4 mililitros de la ampolla, diluido en 10, generalmente al medio. Puede diluirse en solución de glucosada, también en cloruro de sodio, no hay ningún inconveniente, y se pasaba en 10 minutos. Hay que tener en cuenta que debemos tratar de mantener una infusión endovenosa baja, ya que si no tenemos el acceso vascular central, pues es muy importante que tengamos en cuenta que sea lo menos posible, ¿no? Si tenemos una vía central, sí podemos utilizar dosis más altas con menor riesgo de producir daño. Se puede repetir el bolo, de hecho en ese niño sí se repitió para poder corregirlo, pero después de eso sí se consideró darle una terapia de mantenimiento, ya que el origen, aunque en ese primer momento no se sabía, pues naturalmente requería que tenga un mantenimiento de aporte de calcio. Hay que tener en cuenta justamente que se puede mantener mientras el paciente esté sintomático una infusión endovenosa calculada obviamente ya para 24 horas que nos permita obviamente darle una suplementación. Este cálculo es muy útil también para pacientes que tienen convulsiones, sobre todo en la etapa neonatal a causa del trastorno de la hipocalcemia. Entonces vemos que es muy importante poder valorar y justamente nuestro tratamiento probablemente vaya a venir bien determinado por los síntomas. Vamos a tener que actuar. Aquí no podemos esperar mucho. De repente no vamos a poder llegar al diagnóstico en la primera etapa, pero si el calcio está muy bajo y está sintomático, pues tenemos que actuar y corregirlo, porque definitivamente es una condición crítica que amerita ese tipo de acción. Vamos a revisar un segundo caso. Este es un paciente, varón, de 12 años, sin antecedentes de interés. Él presenta un tiempo de enfermedad de una semana, que no tenía mareos, náuseas, vómitos, astenia y hiporexia. Acude a emergencias y al examen físico solo tenía algo de palidez, decaimiento, pero sus signos vitales eran estables. Y al persistir los síntomas, pues obviamente tenía las mismas molestias. El paciente por persistencia de vómitos lo evalúa el gastropediatra, incluso le hace una endoscopía donde encuentra solamente una gastritis erosiva
porque realmente sus síntomas eran muy inespecíficos, ¿no? Se trataba de buscar encontrar una respuesta y realmente llegó hasta esa valoración. Cuando se amplió un poco la historia de este paciente, se encontró que él había recibido o había estado consumiendo un suplemento de vitamina D que había sido indicado por un médico homeópata, donde había indicado que utilice vitamina D en la presentación de un raquiferol. Utilizó en total 12 ampollas. Vamos a ver que cada ampolla de estas contenía casi 600.000 unidades y obviamente era una cantidad increíble. Además, el paciente había recibido 12 ampollas de adeserol, que en ese también había composición, en este caso, de vitamina D2 y también tenía una gran dosificación de la misma. Por lo tanto, aquí al hacer los estudios, pues se pudo encontrar justamente, pues tenía una hipervitaminosis de vitamina D y estaba cursando con hipercalcemia, ¿no? Esto era probablemente el origen de todos sus síntomas gastrointestinales que él había venido presentando. Esto fue bastante importante, fue bastante severo, incluso persistió en el tiempo. Este paciente estuvo hospitalizado casi un mes porque definitivamente es cierto que el valor de calcio había disminuido más o menos al tercer día, pero justamente los niveles de vitamina D, pues estos se sostuvieron incluso hasta 3 meses después del seguimiento. El paciente todavía tenía valores en rangos de intoxicación. Y bueno, obviamente el manejo que tuvo que recibir este niño por el nivel que tuvo y por los síntomas, por suerte solo fueron necesarios una adecuada hidratación y los diuréticos, al menos hasta que los niveles estuvieran en un rango más normal, que fue cercano al 12. Y bueno, a partir de allí, pues obviamente tener en cuenta que lo responsable del caso clínico fue la hipervitaminosis, ¿no? Que terminando, o para poder dar algún mensaje final de estos casos que estamos revisando, pues es cierto, en pediatría usamos mucha vitamina D, ahora hay mucha indicación de la suplementación sobre todo. Es muy importante que sepamos las dosis que nosotros utilizamos y las formas como cuáles las vamos a indicar al paciente. Normalmente las recomendaciones actuales son de 400 unidades por día en niños menores de un año y hasta 600 unidades en niños más grandes. Estoy hablando en situaciones de suplementación, no en situaciones de tratamiento. Entonces, hay que valorar bien qué presentaciones utilizar. Normalmente hay presentaciones en gotas que es mucho más fácil utilizarlas. Estas ampollas orales normalmente tienen megadosis de vitamina D, que de hecho no son las recomendables. O si es que si en alguna situación se llegaran a usar, pues necesitan un monitoreo muy estricto, porque definitivamente la posibilidad de estos casos son mucho más severos, ¿no? Y cuando ya tenemos déficit de vitamina D, pues el uso o la indicación de usar la medicación, pues va también ver que si nosotros vemos en niños, sobre todo por encima, a menos de un año, las dosis generalmente se tratan de mantener solamente hasta 1.000 unidades por día. Y si es que son un poco pacientes más grandes o con déficits más severos, podríamos usar hasta 2.000 unidades. Tener en cuenta que el tiempo de tratamiento puede ser más corto si usamos dosis más altas o si usamos dosis más bajitas se puede sostener más en el tiempo. De hecho, es muy importante que nosotros estemos al pendiente de cuánto vitamina D recibimos porque este efecto secundario es muy delicado, muy grave. En un primer momento va a producir mucha hipercalciuria y nada quita que también por el exceso de vitamina D podamos producirle cálculos renales a los niños. Entonces, es algo muy necesario que estemos pendientes, claro, y claros en la revisión de cómo se indica la vitamina D, ya que es algo que utilizamos probablemente de manera muy regular en la práctica pediátrica. Esos son los casos que quería presentar. Hemos tratado de avanzar un poquito para poder regularizar nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Ahora pasamos a la ronda de preguntas o a la parte de las preguntas. Jenny, si te puedes, si puedes encender tu cámara, ¿no? A ver, empezamos. En el chat tenemos una pregunta primero para Fernando que acaba de finalizar. Nos refieren, en el recién nacido a término, en primeros días de vida, hospitalizado, que muchas veces el niño está en NPO por, ya sea por taquimia transitoria, por algún proceso de intolerancia oral, ¿no? En NPO, ¿se le debe administrar suplemento de calcio endovenoso? Muy bien, bueno, definitivamente hay factores de riesgo que podrían aumentar el riesgo de que ese paciente tenga hipocalcemia, donde realmente la indicación del gluconato sería justamente en esa situación, donde tengamos una hipocalcemia determinada o estudiada, y justamente, por ejemplo, hijo de madre diabética, paciente con RCIU, normalmente incluso prematuro, puede tener más riesgo de tener esta situación. Lo recomendable, en realidad, si es que el paciente va a estar en NPO, sí sería prudente de repente utilizar alguna suplementación.
y valorar los factores de riesgo serían probablemente lo que nos ayude o nos dé más seguridad en el cual podamos utilizarlo, además de poder hacer la dosificación en este grupo de pacientes específicamente. Angélica, no se te escucha. Angélica, tienes el Listo para... micrófono. Sí, Ya, ahora sí. así. Ya, a ver. ¿A partir de qué sintomatología o a qué edad se debe investigar el trastorno del raquitismo hipofosfatémico y cuándo derivar al traumatólogo ortopedista? Ah, bueno, es que en realidad todo depende. Si tenemos pacientes, como en el caso clínico que presenté, que hay antecedentes familiares de raquitismo y la probabilidad de herencia, dependiendo si la afectada es la madre, es del 50% y el padre, si es que son hijas mujeres, si es el 100%, entonces si nacen los niños, pues hay que hacerle seguimiento y pensar en raquitismo desde el inicio y apenas se diagnostique, puedes iniciar el tratamiento oportuno. Ahora, si tenemos un niño que de repente no hay antecedentes familiares y que a la mamá le llama la atención las desviaciones en varo, ¿no? Usualmente las desviaciones se comienzan a notar cuando el niño comienza a caminar, que es alrededor de los 2 años de edad, es el promedio de diagnóstico. Entonces, uno investiga justo debido a esas desviaciones, ¿no? En sí, apenas vean algún síntoma o signo que les indique que puede haber raquitismo, pues hay que estudiarlos y darles tratamiento lo más pronto posible. Ahora, si son niños que tienen desviaciones muy severas, ¿a partir de qué edad se debe derivar a ortopedista? Imagino que la pregunta es en caso de correcciones quirúrgicas por las desviaciones. El problema es que cuando las correcciones quirúrgicas se hacen muy precoces, en niños muy pequeños que todavía están en crecimiento, pues se le hacen las correcciones y va a volver a desviarse, sobre todo porque acá en Perú es muy poco probable usar el Burosumab, ¿no? Solo tenemos una pequeña hasta ahora y no más. Entonces, si uno opera muy pronto, pues va a necesitar más cirugías y más veces. Entonces, por lo menos debería ser luego los 6 7 años de edad que recién pues, se podría estar pensando en las correcciones quirúrgicas y yo diría sobre todo más cuando el niño ya ha terminado el crecimiento. Bueno, en realidad todo depende de la gravedad de las desviaciones, ¿no? Pero si es factible esperar cuanto el niño termine de crecer, mucho mejor. Ahora, si se puede iniciar el tratamiento con Burosumab, una vez iniciado el tratamiento con Burosumab, se puede corregir a cualquier edad, sí, porque ya mejoraste la calidad de los huesos y sobre todo después de los 6 meses como mínimo, idealmente incluso hasta el año después de iniciado el tratamiento con Burosumab, para tener una mejor respuesta. Ujú. A ver, una pregunta más para ti, Jenny. ¿Algún comentario sobre el uso de Sevelamer? ¿Cuándo usar en los niños? Si normalmente utilizamos carbonato de calcio como quelante del fósforo, ¿no? Y algo acerca del uso, sobre todo en la población pediátrica, ¿no? Claro, el Savelamer está indicado en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que tienen una tasa de filtrado menos de 60. Sí se puede emplear en niños, es más empleado en adultos y en Perú, bueno, en lo particular yo nunca lo he usado porque no lo cubre el CIS, pero nosotros usamos el carbonato de calcio como quelante de fósforo porque además en los pacientes con enfermedad renal crónica suele haber hipocalcemia. Entonces el carbonato de calcio es bien barato, te lo da el CIS, pero, por ejemplo, si tenemos un paciente con hiperfosfatemia, pero además con uso de carbonato de calcio producimos hipercalcemia, pues el riesgo de calcificaciones es mucho más elevado, tanto a nivel cardiovascular como de tejido blando, ¿no? Sobre todo si el producto calcio-fósforo llega a ser más de 60 o más de 70 en niños sobre todo, ¿no? Entonces, en esos casos sí se recomienda usar Sevelamer, porque Sevelamer es un quelante de fósforo intestinal que es libre de calcio, entonces no va a elevar los niveles de calcio. Entonces, si es mucho más caro, hay dos presentaciones como carbonato y como hidrocloruro. Y en Perú, pues tenemos la formulación de hidrocloruro, que es la que se puede emplear a partir de los 10 meses de edad, y la de carbonato recién a partir de los 6 años de edad, ¿no? Vienen más o menos, vienen como en tabletas de 800 y se da 3 veces al día. Hay que regular la dosis de acuerdo al peso, ¿no? Y la edad del niño. Ujú. Ok, gracias. A ver, aquí hay otra pregunta para Jenny. ¿Toda desviación en varo, pensar en raquitismo o cuándo específicamente nos puede hacer sospechar de que estamos ante una patología renal?
hay que tener presente que existe un varo fisiológico en los primeros meses de vida, ¿no? Si uno evalúa al niño chiquito, a veces hay una pequeña desviación en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, en sí, cuando tienes un paciente ya más de 2 años y que tiene una desviación que ya no es normal, que ya no es fisiológica, en esos casos debemos descartar varias patologías, no solo raquitismo hipofosfatémico. Recuerden que el esqueleto no solo es importante el fósforo, también es importante el calcio, es importante la vitamina D, es importante la paratormona. Entonces, en realidad, cuando hay desviaciones, tenemos que estudiar todo el metabolismo calcio-fósforo y ver cuál es lo que le está produciendo el raquitismo, ¿no? En el caso de raquitismo hipofosfatémico, eh, pues hay varios tipos de raquitismo hipofosfatémico y en esos casos, pues ay, perdón, ¿cuál era la pregunta? Al final me desvié de tanto. ¿En qué caso sospechar de que la desviación en varo es patológica, ¿no? Y de referirla ya para un descarte de enfermedad renal. Ya, entonces si es que yo veo, por ejemplo, un paciente que yo veo algún trastorno bajo, siempre buscar que hay pérdida a nivel de los riñones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de raquitismo hipofosfatémico tiene que ver excreción incrementada del fósforo, ¿no? En ese caso, derivar al nefrólogo pediatra, porque recuerden que también hay raquitismo por déficit de vitamina D, raquitismo por otras causas nutricionales que no tienen nada que ver con tubulopatías. Ahora, también hay tubulopatías complejas como síndrome de Fanconi, por ejemplo, cuando ya nosotros encontramos pérdidas no solamente de fósforo, sino de glucosa, proteínas, trastorno, acidosis metabólica, etcétera, ¿no? En esos casos, buscar la causa principal del síndrome de Fanconi, que en la mayoría de los casos es cistinosis, pero también puede haber enfermedades sistémicas que te podrían producir el síndrome de Fanconi. ¿No? Entonces, cuando uno evalúa un paciente con raquitismo, como les decía, primero ver los déficits, qué es lo que le está produciendo el raquitismo, si es calcio, fósforo, si es PTH elevada, déficit de vitamina D, y en base de eso, pues buscar si es que se trata de alguna tubulopatía, ¿no? Y en esos casos derivar al nefrólogo pediatra. Ujú. Muy bien. A ver, ahora preguntas para el doctor Fernando Arias. Nos escribe el doctor Fernando Gil del Hospital Regional de Trujillo, de la Unidad de Cuidados Intensivos. Nos refiere, en un paciente con hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿cuál de esos dos trastornos se corrige primero o se puede corregir de manera simultánea? Correcto. Bueno, definitivamente sabemos y vemos que muchas veces en el trastorno de hipocalcemia puede ser el primero que vaya a ser corregido y hay que tener en cuenta que un resultado adverso o una, digamos, refractariedad a la mejora de la corrección, pues nos va a obligar a investigar el magnesio y va no necesariamente al encontrar también hipomagnesemia, pues pues va a obligar a que sí tengamos que corregir de manera simultánea probablemente ambos trastornos. Va a depender mucho también de cuál es el origen. Vamos a revisar en un rato más lo que es magnesio y vamos a ver ahí que hay alguna interdependencia, no sé si hay realmente algún trastorno. Se me ocurren algunas ideas de por qué puede estar hipocalcémico o magnesémico, pero creo que va a depender un poco más del contexto clínico. Desde un punto de vista agudo o crítico, pues reponer ambos sí debería ser lo correcto. Ajá. Y en un paciente con enfermedad renal crónica, que generalmente, como has expuesto uno de los casos, o me parece que fue Jenny, donde hay hipocalcemia y hay otras alteraciones, ¿cómo saber si el trastorno es por déficit de vitamina monohidroxilada o dihidroxilada? Bueno, en enfermedad renal crónica, lo que se produce, recuerden que la segunda activación de la vitamina D se produce a nivel renal, ¿no? Que es la que convierte la 25-hidroxi a 1,25-hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa. Entonces, en enfermedad renal crónica, lo que se ve es déficit, eh, no conversión a la vitamina D activa, ¿no? Entonces, podríamos tener vitamina D activa, sí, pero inactiva, sí, pero no la activa. Entonces, lo que nosotros damos básicamente en el tratamiento de enfermedad renal crónica es calcitriol, que es la vitamina D activa. ¿Por qué? Porque el calcitriol va a inactivar el hiperparatiroidismo, porque al no haber vitamina D activa, pues se aumentan los niveles de paratormona y por eso es que damos el calcitriol. Ahora, puede haber el caso de que tengamos también déficit de vitamina D, sobre todo en nuestra población desnutrida, ¿no?
Entonces, sí, son niños que requieren también aporte, no solo de calcitrol, sino también de ergocalciferol o colecalciferol, que es la presentación que actualmente hay en Perú, ¿no? Pero siempre hay que tener presente que recuerden que no se produce activación, entonces que cuando damos vitamina D inactiva hay que tener mucho cuidado porque podríamos producir intoxicación. Entonces, si quieres realmente saber, puedes medirlo, se puede Claro. medir la 1,25 y la 25 hidroxivitamina D, ¿no? Sí, pero yo creo que no vale la pena pagar tanto. O sea, lo lógico es que no tengamos 1,25 hidroxivitamina D, pero si el niño de repente está desnutrido, podemos dosar sí, lo que sí se recomienda es la 25 hidroxivitamina D, ¿no? Cada cierto tiempo en los pacientes con enfermedad renal crónica por lo menos una vez al año, dependiendo del estadiaje, o 2 veces al año se puede dosar también vitamina D inactiva, que es la 25-hidroxi, que eso sí lo podemos dosar en algunos hospitales de Minsa, ¿no? Por ejemplo, San Bartolomé tenemos dosaje de 25-hidroxi vitamina D. Ujú, Eh, pero dosar 1,25 enfermedad renal crónica no vale la pena, en realidad va a ser bajo. Sí, ujú, es gastar dinero. Lo que sí valdría la pena es ver 25-hidroxi vitamina D. ujú. A ver, una pregunta para Fernando. Dosis de calcio en un paciente con desnutrición severa. En este caso, bueno, la dosificación o el manejo directamente del calcio va a requerir, obviamente, de que demos suplementación. Nosotros sabemos que el requerimiento de calcio en niños pequeños va a variar, incluso desde los 500 hasta los 800 miligramos. Generalmente, si nosotros sabemos que está desnutrido, tenemos que dar un aporte regular. Es muy importante también ver cómo se encuentran otros electrolitos para poder definir y, obviamente, ver cuáles son las suplementaciones. Pero va a depender un poco de la edad, pero me parece que está dentro del rango entre 500 a 800 miligramos como dosis diaria. Ujú, ok. Y última pregunta acerca del burosumab, ¿no? ¿Qué accesibilidad se tiene de los pacientes por el CIS, me imagino yo, ¿no? A este medicamento. Bueno, el Burosumab lastimosamente es un medicamento demasiado caro. No, hay tres presentaciones, 10 miligramos, 30 miligramos, 10, 20 y 30 miligramos. Cada presentación cuesta el doble, ¿no? Entonces, la de 10 cuesta alrededor de 20 y tantos mil dólares, la de 20, 40 y tantos mil, y la de 30 cuesta como 76 mil soles, perdón. Ah, Entonces, se aplica 2 veces a la semana, entonces realmente el tratamiento es súper caro. Sí se puede conseguir, bueno, nosotros en San Bartolomé hemos conseguido que una paciente con raquitismo hipofosfatémico reciba Burosumab, que es la paciente que presenté de 12 años de edad. Ella tiene recibiendo Burosumab desde diciembre del año 2023 hasta la actualidad, tiene como 36 dosis ya recibidas y pues la respuesta es espectacular, ¿no? Ya no tiene signos de raquitismo, la niña no tiene dolores, ya camina, corre, sus niveles de fósforo se han normalizado, ¿no? El detalle es que solamente lo puedo dar hasta que cumpla los 18 años de edad o cierre el cartílago el crecimiento. Felizmente hasta ahorita todavía tiene el cartílago abierto, así que la niña va a continuar todavía con tratamiento por lo menos hasta los 18 años, ¿no? He tratado de que el Burosumab poderlo dar a otros pequeños con raquitismo que tengo en el hospital, pero si bien es cierto, he tenido la aprobación ya por la parte médica de FISAL, la parte de presupuesto, pues me dice no hay dinero y pues ya, aparte de la primera niña, de 12 años que presenté, no me han aceptado el recibir, el dar Burosumab a otro paciente más. No es tan fácil porque es caro. sí, pues ese es el problema que muchos tenemos para la accesibilidad por parte del CIS, ¿no? A los medicamentos que están en una guía clínica para el tratamiento de estas patologías que son generalmente hereditarias. ¿No? Entonces, bueno, muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctora Jenny Ponce. Con Fernando nos vemos en el siguiente módulo. Y entonces, ahora sí, para la entrega de sus certificados, a la doctora Jenny Ponce Gambini por la participación en este curso virtual y como ponente, ¿no? Muchas gracias, doctora. Se le hace entrega de su botón virtual. Muchas gracias. Y ahora al doctor Fernando Arias, también por su ponente en el tema de trastornos de metabolismo calcio y revisión de casos clínicos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora sí nos vamos a tomar un pequeño receso. Regresamos e iniciamos algunos segundos antes de las 5 de la tarde para empezar con el módulo 2.